También utilizamos una mesa para determinar h' de 2 si h de x es igual a f de x multiplicado por g de x. Observa que h de x es un producto de dos funciones de x, lo que indica la h' definida de x. Necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación, que es un derivado de u multiplicado por v con la especificación de x es igual a u multiplicado por v número primo más v por un número primo. Es decir, la derivada del producto es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más una segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Una vez que hallamos h' de x, entonces podemos usar una tabla para determinar h' de 2, haciendo referencia a nuestra fórmula f de x es u y g de x es v. Esto indica que h' de x es igual a u con la primera función de f de x por v', que es la derivada de segunda función, que es g'. De x más v la segunda función de g de x multiplicado por u', que es una derivada de la primera función, que es f' de x. Ahora que tenemos h' de x para determinar h' de 2, sustituimos x por 2, lo que nos da f de 2 veces g' de 2 más g de 2 veces f' de 2. Y ahora determinamos los 4 de estos valores de función. Si se usa la columna para x es igual a 2, que es esta columna de aquí. Observe que f de 2 es igual a 1g, la prima de 2 es igual a 4. G de 2 es igual a 3. Y f' de 2 es igual a 2. Simplificando, tenemos 4 más 6, que es igual a 10h', primo de 2 es igual a 10. Espero que te haya resultado útil.